Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un día un poco atípico. Muchas gracias a la Fundación Pfizer por invitarme a compartir con estos magníficos ponentes que me llena de gran alegría. Yo, como tengo mal la cabeza desde los 20, la verdad es que no me preocupa por el tema de edad, no quiero que se me olvide decirles que tienen unos libros del 8º Congreso para la racionalización de horarios, por si alguien no lo ha visto, y las bases para el próximo premio que tendremos en el 9º Congreso, que ya les invito a participar, será el día 21 y 22 de octubre en Ciudad Real. Hablar de conciliación y no hablar de horarios, yo no me lo puedo permitir, pero yo creo que no nos lo podríamos permitir ninguno. Tener unos horarios laborales razonables y equiparables al resto de países de la Unión Europea, yo creo que es una condición indispensable para poder avanzar en igualdad. Es verdad que España hace muchas cosas bien, pero tenemos muchísimas cosas que cambiar. Los horarios, por ejemplo, en España, en el que se trabajan 277 horas más que la media de la Unión Europea, bueno, pues somos bastante menos productivos. Yo les doy unos datos por encima. España tiene una productividad de 68,5 puntos, Alemania tiene 87,1 y la eurozona tiene 75,9. Solamente están por debajo Portugal y Polonia, pero es que además trabajan bastante menos horas y encima les rinde más. Hay otro tema importante. Pedro hablaba de los niños. Los niños españoles empiezan a leer muy pronto. Les cargamos de actividades extraescolares, principalmente porque los padres y las madres tenemos poco tiempo para conciliar y para estar con ellos. Pero luego tampoco tenemos muy buenas notas. El informe PISA siempre nos deja en un lugar medio bajo. En Finlandia, por ejemplo, que durante muchísimo tiempo ha sido el número 1 en este informe, los niños empiezan a leer con 7 años y luego con 15 saben muchas más matemáticas, lengua, leen muchísimo más, con lo cual yo creo que nos tenemos que plantear qué cambiamos. Dormimos prácticamente 1 hora menos que el resto de países de la Unión Europea y esto desde luego repercute de manera directa en nuestra productividad, en un mayor absentismo laboral, en el número de accidentes laborales y un elevado nivel de estrés. Tenemos que dar valor al tiempo, aprender a gestionarlo con eficacia. Yo creo que este es de los pocos sitios donde hemos empezado con puntualidad, pero en España normalmente no empezamos con puntualidad. Se dan los 10 minutos, 15 minutos, bueno, pues no pasa absolutamente nada y luego terminamos también con 15, 20 minutos y eso yo creo que da una imagen bastante negativa de nuestro país. Hay un titular de la Universidad de Oxford que dice que las tardías costumbres españolas y el desfase con el horario solar han hecho de los españoles los europeos que más cansados llegan a casa después de trabajar, solo por detrás de Chipre. En la Universidad de Oxford, curiosamente, sí hay un departamento de horarios. Ellos sí analizan los horarios y miran, bueno, pues cómo se puede equiparar al resto de países de la Unión Europea y qué temas podemos cambiar. En España, que desde luego tenemos un grave problema en cuanto a desfase en horarios laborales, comerciales, escolares, no hay ninguna universidad en la que haya este tipo de estudios. España está integrada del todo en la Unión Europea, excepto en el tema del horario. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, si nuestra principal fuente de ingresos es el turismo, así lo corroboran los datos de empleo de mayo, muy buenos, por cierto. O sea que bueno, pues es verdad que la tendencia está cambiando y bueno, pues que estamos saliendo de la crisis y vamos poco a poco, pero en buena dirección. No es lógico que cuando nos llamen nuestros compañeros europeos estemos comiendo y cuando nosotros volvamos de comer ellos se estén yendo. Es algo que, bueno, pues que tenemos que equiparar de alguna manera. España debe adelantar los horarios laborales. Debemos de hacer una pausa corta para la comida, 1 hora, hora y cuarto, como el resto de países europeos, y debemos llegar a casa a 1 hora razonable. Que eso no quiere decir que todos tengamos que tener el mismo horario. Cuando hablamos de horario racional, hablamos sin ninguna duda de flexibilidad. Y si ustedes se han dado cuenta,
La primera, las 10 medidas que pedían, los datos que nos facilitaba Juan, es el horario. Equiparar horarios laborales con horarios escolares y con horarios comerciales. Hay un tema muy importante también, que es el prime time de las televisiones públicas y privadas. Es una pelea que desde AROE tenemos, pues llevamos mucho tiempo. Hemos ido a hablar con presidentes de televisiones, consejeros delegados, y todos, absolutamente todos, nos han dicho que no, que ellos no van a ser los primeros porque efectivamente el fin de las televisiones, incluida la pública, que es con la primera que hemos ido a hablar, no es formar y entretener e informar, no, es mantener las cuotas de audiencia, por desgracia. Y las cuotas de audiencia pues no pueden terminar a las 11, como nosotros pedimos, empiezan prácticamente a las 11. Y nuestros niños duermen menos y nuestros niños llegan muy cansados al colegio. Y la pregunta del millón, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hemos aprendido de la crisis? Que era una de las preguntas que nos hacíamos. Pues hombre, lo primero que podemos hacer es organizar mejor el tiempo para favorecer la competitividad. El horario afecta a todos los españoles, a los 46 millones. Debemos hablar menos y tomar más medidas. Ha habido una comisión de igualdad creada en el Congreso de los Diputados, cuyas conclusiones se aprobaron el 26 de diciembre del 2013. Llevamos desde entonces pidiendo que volvamos al meridiano al uso horario que nos corresponde, al meridiano de Greenwich. Estamos una hora por encima o una hora por debajo. Nos corresponde estar con Inglaterra y Portugal y no estamos. O sea, es un accidente que dura 74 años y que no tiene ningún motivo económico, ni ningún motivo social. Pero efectivamente, a las 10 de la noche de día, pues es que es muy complicado hacer a los niños a las 8:30 o a las 9, cuando la mayoría de los niños están en la cama, que se vayan a dormir. Mi marido siempre dice, ¿de día? ¿Vamos a cenar de día? Digo, hombre, es que en verano, si no cenamos de día, cenamos a las 11 de la noche y luego te tienes que acostar a la 1 de la mañana para que aquello digiera un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar equiparar. Una jornada, las conclusiones principales, que hay muchísimas, han participado más de 70 expertos en esta comisión, dice que una jornada europea permite la existencia en la tarde de un largo espacio de tiempo en el que los miembros de la familia pueden desarrollar actividades compartidas. Eso es lo que pretendemos. Eso es lo que queremos, llegar a una hora razonable para tener tiempo, para poder jugar con los niños, hacer deberes. Las jornadas laborales prolongadas perjudican la calidad de vida y además no aumenta la productividad. Se ha publicado recientemente un estudio en la Universidad de Rotterdam, pero por un español, Moriano, y otros autores, en el que han analizado a 1.200 emprendedores para ver cómo estar motivado en el trabajo ayuda y aumenta la productividad. Pero han distinguido muy bien en estar motivado y ser adicto al trabajo. O sea, hay personas que no logran desconectar. Entonces, explica en este estudio que la adicción al trabajo es negativa y provoca en la persona efectos tan negativos como la droga, el alcohol o la adicción a Internet. Estos datos han sido publicados en una prestigiosa revista científica de esta universidad y explica cómo la pasión por el trabajo conlleva el estado óptimo y te hace ser más productivo, estar motivado, disfrutar con el trabajo. Y las personas que tienen una pasión obsesiva o adicción conlleva al distrés, el estrés negativo. Espero no meter la pata, como hay varios doctores, si lo digo mal me regañarán, pero el estrés es el que te paraliza y no te deja tomar decisiones correctas. Pero además, y esto a las señoras nos preocupa un montón, acorta los telómeros y acelera el envejecimiento. Y además disminuye el sistema inmune, con lo cual se contraen más enfermedades. Eso está muy estudiado en el ámbito laboral. Solamente catarros. Una persona cuando tiene estrés tiene más posibilidades de tener un catarro, de tener una gripe, con lo cual pues repercute negativamente en todos los sentidos. Desde AROE nosotros trabajamos fundamentalmente en las siguientes líneas, que les digo muy rápido, aunque tengo ahí el tiempo que me deja 2 minutos. La primera, la que les comentaba, el prime time de las televisiones debe terminar en torno a las 11 de la noche, igual que en el resto de países de la Unión Europea. Pedimos que la Administración cumpla el Plan Concilia, un plan aprobado en el año 2005
en el que todas las personas deberían terminar a las 5 o 6 de la tarde. Si una persona empieza a las 8, 8 y media, 9 de la mañana y trabaja con plena efectividad hasta las 6 de la tarde, le da tiempo a hacer absolutamente todo. Es más, muchos países de la Unión Europea, incluidos sobre todo los países más productivos, está muy mal visto quedarse por la tarde, porque cuando uno se queda a las 6 y 7 de la tarde es que has perdido el tiempo durante el día. Bueno, desde el colegio se debe enseñar a dar valor al tiempo, la puntualidad, o sea, que los niños sepan que no pueden llegar tarde, que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es posible y además es rentable. Isabel decía una cosa que a mí me llama mucho la atención y que estoy totalmente de acuerdo. Llevamos años hablando de la conciliación de la mujer, no llegamos a donde nos gustaría llegar. Cuando tenemos hijos es verdad que, bueno, pues que tienes otra escala de prioridades. Pues no hablemos de conciliación de la mujer, hablemos del beneficio que tienen los niños y el beneficio que tiene la sociedad, porque una mujer pueda hacer compatible su vida familiar con su vida laboral y su vida profesional. Que en el mundo laboral se sustituye la cultura del presentismo, estamos todos de acuerdo. Nadie puede controlar a todos los trabajadores. Al trabajador le tienes que inculcar responsabilidad y él debe saber que tiene que cumplir con sus objetivos. En el trabajo, en casa, a las 2 o a las 3 de la tarde. Gran pacto con partidos políticos. Todos los partidos políticos están de acuerdo. Hemos ido a hablar con todos. Todos nos dicen que están de acuerdo, que los horarios deben de ser racionales y razonables, pero nadie hace absolutamente nada. Un gran pacto nacional entre organizaciones empresariales y sindicales, pacto con administraciones públicas y luego con la sociedad civil. Y bueno, para terminar, yo me gustaría decirles que hemos aprendido con la crisis que podemos conseguir todo. Yo además soy del Atleti, con lo cual estoy absolutamente motivada. Podemos conseguir lo que nos planteemos y es verdad que España tiene unas características, España los españoles, que todo el mundo que viene aquí quiere repetir. Nosotros tenemos un grupo de alumnos que vienen a nuestra universidad, siempre la universidad más valorada, la española, porque dicen qué bien viven los alumnos españoles, salen hasta las 2 de la mañana y se levantan luego algunos y vienen a clase a las 9. Eso no lo hacen los alemanes, ni los franceses, ni los holandeses. Y es verdad que tenemos un espíritu absolutamente positivo y constructivo. Y luego, bueno, yo les quería comentar, como ya estoy fuera de tiempo, algo sobre el ámbito universitario, que luego si les parece oportuno, como aquí estamos además varios, pues lo comentamos. Muchísimas gracias.